Bienvenidos. En esta ocasión voy a comentar acerca de algunos libros de biofísica, de fisiología y de física biológica. En general, cuando empiezo a dar mis cursos de física, suelo preguntar a mis estudiantes qué fenómenos consideran que caen bajo el concepto de física. A veces mencionan algunos, en otras ocasiones mencionan otros pocos más, pero tristemente casi no mencionan ningún tipo de fenómeno cuando uno les pregunta qué podría caer bajo la idea de física. Es decir, su concepto de la física es o muy pobre o sencillamente no me quieren decir qué concepto tienen. Cuando hablan, casi siempre mencionan catástrofes, las mareas, los terremotos, los tsunamis, los ciclones, ese tipo de cosas. Lo que tienen en común estos fenómenos es que primero son catastróficos, se ven mucho en películas de Hollywood y segundo, casi siempre remiten únicamente a movimiento violento de objetos. ¿Por qué no mencionar otro tipo de procesos como la fermentación, por ejemplo, donde, para seguir poniendo ejemplos, las uvas se transforman en vino, el jugo de uva se transforma en vino? Es decir, no entran dentro del concepto de fenómeno natural y más aún, más especializadamente del concepto de física, las transformaciones químicas, no entran los fenómenos nucleares, no entran, aparte de los fenómenos del movimiento violento de las cosas, también sus transformaciones debido a la acción de agentes como el calor, etcétera. Eh, pero quizá, si bien no ponen nunca, por decir algo, que dentro del concepto de física cae un músculo estriado, o las corrientes eléctricas que circulan por un músculo estriado, nunca ponen eso, nunca nadie piensa en eso cuando piensa en la física. Se necesita una suerte de gran imaginación para decir, oh, los fenómenos biológicos también pueden ser explicados con los conceptos de la física. No voy a extenderme. Seguramente ya algunos de los que ven esta serie de videos vieron los videos donde hablo de qué tipo de conceptos abstractos y generales permiten la explicación de una gran cantidad de fenómenos físicos. Y aquí voy a mencionar algunos. Los principales de la mecánica son 5. Voy a poner número, como para referirme a las matemáticas: número, espacio, tiempo, masa, fuerza. Y a estos hay que añadirles, cuando ya generalizamos la mecánica, temperatura, porque la presión es una fuerza aplicada sobre una área, pero la temperatura es un concepto nuevo, el de carga eléctrica y el de probabilidad. Con todos estos conceptos podemos tener o generamos la posibilidad de explicar un conjunto, un campo más amplio de fenómenos, porque la física no tiene un objeto. Por más que busquemos generalizar, encontrar una formulación abstracta de aquello de lo que trataría la física, lo mejor es pensarla como un campo lleno de objetos en los que estarían también los cuerpos humanos, es decir, la física tratando sistemas vivos, sistemas biológicos. A esto se le suele llamar biofísica, pero ¿cuál es la diferencia? Nada más porque están vivos, pero los fenómenos físicos son prácticamente los mismos. Cambian algunos coeficientes de transportación. Por ejemplo, los músculos, por volver al ejemplo de hace un momento, los músculos pues no tienen los mismos coeficientes de transporte que los cables de oro, por decir algo. Cambian entonces esos parámetros, pero las leyes son las mismas. La difusión en un cuerpo, en una solución, en una membrana celular, es la misma que en cualquier tipo de membrana, aunque no sea una membrana celular, seguirá la ley de difusión de Fick y se establecerá un equilibrio de Doppler. Bueno, eso, ¿por qué cambiaría? Eso nos demuestra, o parece demostrarnos, me atrevería a decir que nos demuestra que la filosofía de Bergson no funciona, aunque todos sabemos que las filosofías son irrefutables, no son ciencia, no son ciencia. No hay una Elan Vital, la evolución creadora, esa lindísima obra de Bergson que recomiendo mucho que lean, parece no dar en el clavo, porque los fenómenos biológicos se describen con ayuda de las leyes físicas, aunque por supuesto muchos dirán que estoy malentendiendo a Bergson. No importa, no se trata ahora de discutir sobre Bergson. Quiero recomendar algunos libros de este tema y voy a comenzar con uno que se llama Biofísica, Biofísica de A.S.
Frumento. Esta es la tercera edición, es un libro grueso, Biofísica de Frumento. En la introducción a este libro, Frumento nos dice lo difícil que es estudiar biofísica en Hispanoamérica. Bien, en Hispanoamérica es difícil estudiar casi cualquier cosa. Eso no es nuevo. Nada más me hace recordar a otro, en este caso un filósofo, Héctor Neri Castañeda, que también en su autobiografía, me parece que su autobiografía, nos dice todo lo que sufrió. Él es o era guatemalteco, todo lo que sufrió para poder estudiar filosofía. Llega a decirnos, creo que en algún momento estuvo en la disyuntiva de ser guatemalteco o estudiar filosofía. Bien, pero pues eso es difícil en toda Hispanoamérica, donde no hay una industria que aproveche o que impulse el desarrollo científico, porque no solamente el Estado puede impulsar el desarrollo científico, sobre todo la industria poseída por el deseo de ganancia y novedades. Eso es lo que impulsa aún más el desarrollo científico. Bien, esto que les comento, lo dice aquí en la es un motto, es un epígrafe, aquí lo dice en este epígrafe, biofísica. Esta es una edición de Mosby Doima Libros, y pues vamos a ver lo que les acabo de comentar. Estática del sistema respiratorio completo, 254. ¿Qué es la estática del sistema respiratorio? Pues no es otra cosa que un equilibrio de presiones aplicado al sistema pulmonar. Elasticidad pulmonar. ¿Qué es lo que nos enseñan? Nos enseñan el cociente de incremento entre el volumen y la presión, que le dan un nombre, complacencia. Bueno, ese es uno de los famosos coeficientes de transportación típicos de la física, en este caso de la elasticidad. Final de cuentas, los pulmones están hechos de una cierta materia que tiene propiedades elásticas. ¿Dónde está lo nuevo? Bueno, luego aquí tiene otro tema, origen del electrograma, de la excitación ventricular. Bueno, el corazón es un sistema oscilatorio bastante complicado, donde se presentan muchos ecos extraños y que reciben nombres de rusos. Bueno, eso es otro tema de lo que trae aquí. La mecánica de la circulación, elementos de hidrodinámica. Para poder hablar de la circulación en esos capilares que se llaman venas, necesitamos cierto conocimiento de la hidrodinámica, también de la termodinámica, porque a final de cuentas esos capilares están sometidos a una temperatura constante, la temperatura del cuerpo humano, y tienen ciertas propiedades elásticas, y el fluido que fluye por ellos, la sangre, tiene cierta densidad, y por supuesto, ese flujo está sujeto a las relaciones de escala de la hidrodinámica. El número de Reynolds, el número de Freud, todos esos números adimensionales. Cuando hablamos de electricidad, no se ve que haya algo que distinga la elan vital, que distinga a la física de la biología. Vemos que es simplemente la reinterpretación de los fenómenos biológicos mediante un ajuste de los coeficientes de transportación, pero más importante, un cierto conocimiento de la estructura del sistema, lo cual es natural. Necesitamos conocer el sistema sobre el que vamos a aplicar las leyes de la física, en este caso, la anatomía, la fisiología y la patología del cuerpo humano. Eso es lo que parece ser necesario para aplicar esto, pero veamos a un libro que se llama Human Physiology, de alguien famoso, Starling. Human Physiology de Starling. Aquí se los voy a poner estos principios de fisiología humana. Este es ya una edición muy nueva, donde está reescrita por Lobat Evans. Esta es la novena edición de 1945 de la original de 1912 por Starling. Starling es famoso por haber descubierto ciertas relaciones en los movimientos del corazón. Pero cuando nosotros vemos, que es lo que me interesa, cuando nosotros vemos los temas de la fisiología, encontramos los principios biofísicos. De hecho, aquí tiene un capítulo, el capítulo C del libro 1. Principios generales. A, principios estructurales, las bases estructurales del cuerpo. B, principios bioquímicos, los constituyentes elementales del protoplasma y sus constituyentes próximos. Como les dije hace un momento, para poder hacer fisiología necesitamos conocer anatomía, por supuesto, cómo está estructurado el sistema que vamos a tratar
pues si no somos charlatanes como para no tener un cierto conocimiento de la clasificación y estructuración del sistema que queremos interpretar físicamente. Y luego vienen los principios biofísicos. Vean los temas, la energía de las moléculas en solución, las propiedades de coloides, el paso de agua y solutos a través de membranas, cambios eléctricos en los tejidos vivos y acción catalítica y enzimática, principios químicos y biológicos, que todos son reducibles, por supuesto, a principios físicos, que es a final de cuentas la catálisis, que son a final de cuentas las enzimas, sino medios de acelerar una reacción química que se puede describir mediante ecuaciones diferenciales. Y esas ecuaciones son muy parecidas a las ecuaciones de Volterra de la ecología de poblaciones, lo cual nos indica que, bueno, estamos hablando de un proceso estructuralmente similar, aunque por su contenido es muy distinto uno de otro. Libro 2, tejidos, movimiento y conducción del músculo en el músculo y en el nervio. Quiere decir formación de glucósidos. Todo esto, lo primero es saber bioquímica, lo segundo es saber algo de física, algo de electricidad, y luego ya ponernos a hablar. Por ejemplo, aquí trae un capítulo que se titula El rigor mortis. El rigor mortis en la página 127, va. El rigor mortis. El rigor mortis, la acción de las sustancias químicas en las contracturas de los músculos, la composición química del músculo esquelético. Bueno, y cuando vemos esto, pues, ¿en qué se diferencia de la clasificación que hacen los químicos de cualquier otra sustancia? Pues son sustancias químicas. No tienen algo particular, por más que busquemos en los constituyentes vivos aquello que determina su vitalidad, se nos hará difícil encontrarlo, excepto que parecen estar siempre en movimiento y funcionamiento, a diferencia de otros. Entonces, producción de calor, y cuando hablamos de la producción de calor, movimiento ciliar, bueno, todo esto sistema simpatético, las lentes, la teoría de Hartrich de la visión, las células rojas de la sangre, el pulso arterial, la ventilación pulmonar, bueno, fisiología humana. Y si nos quedan dudas de que la fisiología no es otra cosa que termodinámica aplicada o físico-química aplicada, como le quieran llamar, yo prefiero llamarle físico-química aplicada. Tenemos este otro librito de Baylis, lamentablemente no se ve ahí ese, pero Principios de Fisiología General, Principios de Fisiología General de Baylis. Este es el tomo 1, que se titula Antecedentes físico-químicos. Este es un libro originalmente de 1915. La edición que tengo aquí en 2 volúmenes es del 59. En el 15 aparece en un solo volumen y trae un prefacio en donde trata de defender el uso generalizado de las matemáticas en la educación de los médicos. Todavía estaría bien defender ese uso, porque los médicos, muchos médicos, por supuesto que conocer a fondo la anatomía, fisiología y patología del cuerpo es algo muy pesado, que requiere muchísimas horas de estudio, y a esto añadámosle que deban de conocer cálculo integral y cálculo diferencial para poder manejar bien los principios de la termodinámica aplicados a sistemas continuos como los que aparecen en los cuerpos humanos. Pues bueno, te parecería mucho pedir. Pero este libro pide eso, pide eso. Por ejemplo, habla de las reacciones químicas y salen ecuaciones diferenciales. La ecuación de Michaelis-Menten. Esto ya hablé de eso en algún video previo. Las famosas teorías de las colisiones moleculares, la cinética de una reacción química, la concentración de soluciones, la conducción de electricidad a través de soluciones. Finalmente el cuerpo está lleno de fluidos y pues ese es el medio, es un medio fluido y lleno de soluciones, y electrolitos fuertes, potenciales de difusión, fenómenos eléctricos en las superficies. Todo esto trata un tratado de fisiología, ¿va? Aquí vemos sobre las cosas eléctricas en las superficies. Miren, ahí están. Parecería un tratado de física. Bueno, no. La estabilidad de las partículas coloidales. La estabilidad de las partículas coloidales. Un libro muy interesante. Longmans, la editorial es Longmans. Es de fisiología, principios generales de fisiología. Realmente parece un libro le podríamos llamar a este libro
le podríamos llamar algo así como termodinámica con aplicaciones en medicina, que hay muchos libros que así se llaman, termodinámica con aplicaciones en medicina, por ejemplo. Hay una teoría general de la acción fotoquímica, relación de la velocidad, bueno, y trae muchos temas, así todos, y todos tratados con un cierto nivel de matemáticas, no muy alto, pero un cierto nivel. Vamos a otro. Este se llama La física biológica en México. No cambia el tono general de los libros que hemos visto antes. Tal vez su ideología sea un poco distinta. Nos dice que generalmente ha sido la física, los principios físicos, los que han permitido la explicación de los fenómenos biológicos. Ellos creen que hay principios biológicos que pueden explicar fenómenos físicos. Bueno, eso es lo que ellos dicen. Que lo logran demostrar en este libro, bueno, algunos creerán que sí, yo creo que no, pero bueno, cada quien hace sus lecturas. Cuando vemos lo que aparece aquí, por ejemplo, el problema del plegado de proteínas es un problema típico de la teoría de los polímeros, la famosa teoría de Kratky-Porot. ¿En qué cambia cuando usamos proteínas? Como ya les dije, en algunos coeficientes de transportación, en la necesidad de conocer el sistema, es decir, los datos biológicos fundamentales en los que sustenta uno la idea de la proteína. Y pues ya, y lo que van a hacer es eso precisamente, utilizar un método numérico para calcular ese problema de el plegamiento de las proteínas, que es un problema de plegamiento de polímeros. Y así sucesivamente, no voy a encontrar realmente, y ni ustedes no van a encontrar nada muy distinto de lo que encontrarían en los manuales que ya hemos visto antes. Solamente quizá, por ejemplo, la fisicoquímica de las apolipoproteínas. Eh, pues quizá no habían sido trabajadas antes con estos métodos. Y estos métodos, pues bueno, se toman de la física, los métodos Monte Carlo, los métodos, ni modo que la ecuación de Fick no sea un problema, no sea una ley fundamental de la fisicoquímica, y así sucesivamente. Bueno, hay un artículo, El origen de las correlaciones de largo alcance en la molécula de ADN, donde utiliza cadenas de Markov y cosas así por el estilo. La inestabilidad producida por difusión, la famosa teoría de la morfogénesis de Turing, sobre una crítica a la teoría de Turing, eh, y bueno, de eso trata. No, no cambia la idea general que ya les he comentado. A final de cuentas, no es más que conocer bien los principios físicos, conocer bien las estructuras biológicas y aplicar de manera prudente y sensata esos principios a esas estructuras. Eso sería la biofísica, a la aplicación de los principios físicos a las estructuras biológicas y acomodar unos, o por decirlo de la manera un tanto paródica, acomodar unos cuantos coeficientes de transporte en unas cuantas ecuaciones. Vamos al último libro, Biological Physics. Biological Physics. Biofísica sería contrario a esto. Física, biophysics, biophysics, pero estos ponen Biological Physics, porque esto es física biológica y no biofísica o biología física. Biología física, como le llamaba Lotka, me confundo con Locke. Lotka sí le llamaba la biología física y estos le llaman biological physics, la física biológica. Si vemos nuevamente no vamos a encontrar realmente novedades. Movimiento de Brown, difusión, entropía, va a aparecer una integral de contorno de Feynman porque hace un cálculo mecánico estadístico, entonces pues aparecen. No veo yo, debo de decir que son cosas muy interesantes. Los sistemas físicos son muy complicados, los sistemas biológicos, perdón, son muy complicados. Y lograr aplicar unas cuantas formulitas de la física siempre tendrá su mérito. Sin embargo, no parece que se estén descubriendo características típicas de la materia viva que la permitan distinguir de la materia no viva, es decir, de la materia cualquiera. Es una materia como la otra.
Entonces, ¿de dónde surge la conciencia? Como un fenómeno emergente debido al conjunto de interacciones entre las partes del sistema, como un fermento. Casi diría uno, ¿cómo explicamos la aparición de la conciencia o cómo nos la podemos imaginar? Pues podemos decir que es como un fermento. El jugo de uva no es vino. El jugo de uva no es vino. Sin embargo, se transforma en vino debido a, pues, a la acción de temperaturas y de gérmenes. ¿Qué hace que aparezca la conciencia? La intervención de ciertos factores, que en este momento, al menos yo no sé cuáles sean esos factores, sobre la materia que la reorganizan de modo tal que toma conciencia. Sería la conciencia una reorganización de la materia y sería otra forma de materia. La materia, digámosle, segundo genérica, de bueno, y tercero genérica. Gracias.